Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo video de FENVID. Mi nombre es Beatriz Alamán y en esta ocasión vamos a calcular el efecto ingreso y el efecto sustitución a través de los métodos de Higgs y de Slutsky. Esto, materia muy importante para introducción a la microeconomía. Antes de comenzar con la clase quería hacer un pequeño comentario. Quiero saludar a todas las compañeras de la Universidad y de Chile que hoy se encuentran denunciando acosadores, abusadores y violadores. Además quiero hacer un saludo sororo a todas las compañeras de la universidad, de las universidades y de los liceos que hoy se encuentran en toma y paro denunciando institucionalidades machistas y encubridoras. Por último, quiero invitar a todas las compañeras de la FEN a que puedan aprovechar esta instancia de hacer clases y empoderarnos de a poco de las instancias académicas de las que hemos sido marginadas por tanto tiempo durante la historia. Ahora vamos a comenzar con la clase. Pensamos esta clase en dos instancias, un primer video donde derivemos una demanda marshalliana de dos bienes, del bien X y del bien Y. Luego calculamos la canasta actual y luego el efecto precio. El punto 4, efecto ingreso-sustitución por método Higgs y Slutsky, como es más largo lo vamos a dejar para un segundo video. Bueno, en general los ejercicios van a enfrentarse a que se les pida calcular la demanda marshalliana. Para calcular la demanda marshalliana nosotros partimos de una economía inventada, donde tenemos una función de utilidad que depende de un bien X y un bien Y, que puede ser, por ejemplo, papas fritas y cerveza, y esta va a ser la forma funcional de la utilidad. Esta forma funcional puede ser de diferentes formas. Nosotros a veces vemos formas funcionales Cobb-Douglas, a veces vemos por preferencias sustitutos, a veces vemos por preferencias complementarios. Esta es una forma funcional típica de la forma Cobb-Douglas también porque lo importante es que están multiplicados los dos bienes y tienen elevado exponente, en este caso sería elevado a 1 y elevado a 1. Estos comentarios los estoy haciendo para que nos demos cuenta que estos bienes no son ni perfectamente sustitutos ni perfectamente complementarios. Si los bienes fueran perfectamente sustitutos, la forma funcional de la utilidad vendría por una suma entre las dos cantidades que se demandan por los dos bienes diferentes. Si los bienes fueran de preferencias Leontief o las preferencias fueran de bienes complementarios, entonces tendríamos aquí una función de utilidad que es igual al mínimo entre una combinación de los dos bienes. Como esta función no es ni de forma lineal ni de forma Leontief, podemos decir que es una función de utilidad normal. Eso nos va a servir más adelante para el cálculo de las demandas. Esto es como lo que vendría en un enunciado. Nos dicen que la utilidad marginal del bien X va a ser Y y la utilidad marginal del bien Y va a ser X. Estos datos los vamos a usar en el cálculo de la demanda marshalliana. Ahora bien, ¿qué es la demanda marshalliana? La demanda marshalliana es la cantidad que uno consume en el óptimo de diferentes bienes. Entonces vamos a calcular la demanda marshalliana para el bien X y para el bien Y. La demanda marshalliana no es un número, no es por ejemplo que yo consumo 5 cervezas o 4 papas fritas, sino la demanda marshalliana es una función y esa función está en función del ingreso de una persona y de los precios de los bienes. La demanda marshalliana entonces va a ser por cada bien, va a haber una demanda marshalliana por el bien X y otra por el bien Y, y va a depender del ingreso, del precio de X y del precio de Y. La demanda marshalliana de un bien, por ejemplo X, puede o no depender de ambos precios. Es decir, la demanda marshalliana del bien X puede depender solamente de PX y de Y, o puede depender solamente de PY y de Y, o puede depender de los tres valores. Ahora procedemos a calcular la demanda marshalliana de estos bienes. La demanda marshalliana entonces va a ser una composición de dos cosas. En primera instancia, vamos a encontrar lo óptimo, lo que yo preferiría consumir. A eso le llamamos condición de óptimo. En segunda instancia, como un poco les dije antes, esto va a incorporar el ingreso. Por lo tanto, estamos pensando en una demanda que yo efectivamente puedo consumir, que es factible. Por lo tanto, vamos a incorporar en nuestro cálculo la restricción presupuestaria. Por lo tanto, en el cálculo vamos a incorporar mis preferencias y mis capacidades de consumo, la factibilidad del consumo de mi máxima preferencia. Entonces ahora vamos a la matemática. ¿Cómo se hace? Primero la condición de óptimo. Como yo les venía diciendo, esta es una función de utilidad normal por bienes que son en parte sustitutos y en parte complementarios, por lo que la curva de indiferencia va a tener una forma así, con una solución interior. Esto es muy importante, lo podemos ver en muchos comentes de microeconomía. Cuando las soluciones son interiores y las preferencias no son por bienes complementarios, la demanda marshalliana puede ser derivada de manera muy fácil, como el cálculo del punto donde se intersecta la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. En esta instancia no vamos a profundizar en eso, vamos a asumir que ya lo conocemos y vamos a continuar con la derivación.
En ese punto lo que sucede es que la pendiente de la restricción presupuestaria va a igualar a la tangente, a la pendiente de la tangente de la curva de indiferencia de la economía. Entonces, la tasa marginal de sustitución entre X e Y, que vendría a ser la pendiente de la tangente a la curva de indiferencia en este punto, esto va a ser igual siempre a la variación de Y dividido en la variación de X. A modo de definición, la tasa marginal de sustitución entre un bien X y un bien Y nos indica la preferencia subjetiva de los individuos por los bienes. Entonces es como decir cuánto de Y yo sacrificaría por una cantidad adicional de X. Ya esa es la tasa marginal de sustitución. A esto también le llamamos entonces un indicador de las preferencias. Esto también va a ser igual, siempre, a la utilidad marginal que me reporta el bien X por la utilidad marginal que me reporta el bien Y. Esto es una identidad, aún no estamos en una condición de equilibrio. Por ahora solamente estamos viendo cuál es la pendiente de esta curva de indiferencia, y va a ser esta. Nosotros ya tenemos estos datos y por lo tanto lo vamos a escribir así. Ahora bien, ¿a qué se iguala esto? Nosotros queremos tener una forma de igualar las preferencias, o sea, la manera de interpretar subjetivamente del individuo las preferencias por los bienes y cómo el mercado interpreta estas preferencias de los bienes, que vendría a ser la parte objetiva. Y eso sería la pendiente de la restricción presupuestaria o los precios relativos. La pendiente de la restricción presupuestaria son los precios relativos. En el equilibrio, entonces, en este punto óptimo donde se igualan ambas magnitudes o ambas pendientes, lo que va a suceder va a ser que la tasa marginal de sustitución entre X o Y, a esto también algunos profesores lo llaman como relación marginal de sustitución entre X e Y. Lo que va a suceder en ese equilibrio entonces va a ser que esto iguala a los precios relativos. Ya. Porque yo antes les decía que esto es una identidad y en cambio esto es una condición de equilibrio. Eso es importante. Es necesario que ustedes entiendan que esto se va a cumplir siempre. La tasa marginal siempre es igual a la variación de Y partido en X y eso es igual a la utilidad marginal de X dividido en la utilidad marginal de Y. Eso pasa en cualquier punto. Pasa aquí y es la manera en que uno deriva la pendiente en ese punto. En cambio esto es lo que pasa solamente en un punto y es en este, porque ambas pendientes se igualan. Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es reemplazar la utilidad marginal en este lugar y así encontrar las demandas marshallianas, aunque estamos solamente en la primera parte, en la condición de óptimo. Entonces vamos a reemplazar aquí utilidad marginal de X dividido en utilidad marginal de Y es igual a Px y Py. Si reemplazamos los valores que ya tenemos dados, esto es igual a Y partido en X es igual a Px dividido en Y. Con ello podemos despejar Y quedándonos Px por X dividido en Py. Nosotros estamos buscando una demanda marshalliana que va a depender del ingreso y de los precios. Aquí tenemos que Y está dependiendo de X. Eso no puede ser, esto es solamente una condición de óptimo. Lo que ahora nosotros hacemos con la condición de óptimo, que ya encontramos, esto lo llamamos condición de óptimo, es reemplazarla en la restricción presupuestaria y con eso encontrar las demandas marshallianas. Habiendo derivado la condición de óptimo, o sea, esto está listo, nos queda reemplazar la condición de óptimo en la restricción presupuestaria. Aquí tengo anotada la restricción presupuestaria, esta es la forma clásica que tiene. Este vendría a ser el ingreso, que va a ser igual al precio de X multiplicado por la cantidad de X que se consuma, más el precio de Y multiplicado por la cantidad de Y que se consuma. Esto también siempre se va a cumplir y es lo que antes veíamos como una recta aquí. Entonces vamos a reemplazar la condición de óptimo aquí y eso es Px por X más Py y aquí reemplazamos el Y obtenido, Px por X dividido en Py. Aquí podemos matar estos y nos queda que el ingreso va a ser igual a Px X más Px X, que es lo mismo que 2Px X. Con ello despejamos X Como podemos ver, ahora sí llegamos a una demanda marshalliana. Ahora nos queda derivar la demanda marshalliana de Y. Y esto lo podemos hacer a través de dos formas. Podemos reemplazar este valor obtenido
en la restricción presupuestaria, o sea, aquí, o podemos reemplazarlo en la condición de óptimo. Esto va a ser lo mismo, porque si se acuerdan, cuando veíamos el gráfico, estamos viendo el punto en que ambas son tangentes. Y vamos a tener que el Y óptimo, o de demanda marshalliana, va a ser Px por I dividido en 2Px dividido en Py. Si vemos aquí estamos multiplicando Px por algo que está dividido en Px, por lo tanto podemos matar Px y nos queda que el Y óptimo, o la demanda marshalliana por Y, va a ser I dividido en 2Pi. Con esto derivamos las demandas marshallianas para un caso de preferencias clásicas Cobb-Douglas. Ahora vamos a pasar a calcular la canasta actual dándonos valores de I, Px y Py. Ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular la canasta actual. Esto también es típico de los ejercicios. Primero nos piden calcular la demanda marshalliana, es decir, dejarla en función de los parámetros del modelo, y luego nos dan valores para estos parámetros. Por ejemplo, nos dicen que el ingreso de Pepito es 8.000, que el precio de las cervezas es 100 y que el precio de las papas fritas es 400. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente reemplazar estos valores en nuestras demandas marshallianas y con eso encontramos una canasta actual. La canasta es un vector, por decirlo así, que tiene dos cosas: la cantidad que se consume del bien X y la cantidad que se consume del bien Y en el óptimo, dados los parámetros actuales. Entonces simplemente reemplazamos, el consumo óptimo de X va a venir dado por 8.000 partido en 2 por 100. Y el consumo óptimo por el bien Y va a venir dado por 8.000 dividido 2 por 400, lo que es 10, porque sí sé dividir. Ya, esto es simplemente el cálculo de la canasta óptima, conociendo ya los parámetros. Ahora lo que vamos a hacer va a ser medir el efecto precio. El objetivo de esta clase es llegar a medir diferenciado el efecto sustitución y el efecto ingreso en el efecto precio, pero para ello tenemos que partir calculando el efecto precio. ¿Qué es el efecto precio? Es el cambio en la cantidad que uno consume de cada bien cuando cambia uno de los dos precios o ambos. Entonces lo que nosotros vamos a ver es que va a ser la cantidad final menos la cantidad inicial, luego de que cambie el precio de alguno de los dos bienes. Entonces esto va a ser para X y para Y. El efecto precio entonces sería para X, X final menos X inicial, efecto precio de X, y el efecto precio de Y sería Y final menos Y inicial. X inicial e Y inicial ya los tenemos calculados y son simplemente estos valores. Lo que queda entonces es calcular el efecto precio para el cambio. Pero ahora no podemos hacer nada porque yo todavía no les he contado qué es lo que pasó. Lo que pasa en la economía, y esto va a salir en el enunciado, es que cambia el precio. Hay un choque exógeno que hace que cambie el precio de uno de los dos bienes. En este caso nosotros decimos que el precio del bien X sube a 400. Entonces tenemos un nuevo precio del bien X que va a ser igual a 400. Ahora vamos a calcular qué es lo que pasa. Para eso tenemos que calcular X final e Y final, porque los iniciales ya los tenemos. Y lo que va a pasar va a ser que ahora tenemos 8.000 dividido en 2 por 400, quedando que X final va a ser igual a 8.000 dividido en 2 por 400 es 10. Y final sería 8.000 dividido en 2 por, y ahora tenemos que ver el valor de Pi. Como vemos, lo único que pasó en la economía fue que cambió el precio de X, no ha cambiado el precio de Y. Entonces esto queda 400 también, quedando que Y final es igual a 10. Por lo tanto, el efecto precio de X va a ser 40 menos 10. Y el efecto de Y va a ser 40 menos 40. Esto es igual a 30. Y esto es igual a 0. Con esto llegamos al final del primer video sobre efecto sustitución e efecto ingreso. La parte emocionante va a venir el siguiente video donde podamos diferenciar dentro de este efecto precio qué parte es del efecto sustitución y qué parte es del efecto ingreso, y dentro del efecto precio de Y también qué parte es del efecto ingreso y qué parte es del efecto sustitución. Esto es muy interesante porque a pesar de que nosotros vemos aquí que el efecto precio es 0, lo que vamos a ver entonces es que los dos efectos se van a contraponer y van a hacer que el efecto total sea 0. Muchas gracias, chiquillas y chiquillos, por acompañarnos en este nuevo video de FENVID. Los dejo invitados a ver el siguiente video, que es donde vamos a explicar el resto del ejercicio. Va a estar aquí, o aquí, o aquí. Muchas gracias. Ya, vale, listo.